Buen día, bienvenidos a este jueves 21 de agosto. Espero que hayan pasado una muy buena semana. Continuamos en esta modalidad sincrónica, prometo última. Ya nos estaremos viendo la próxima semana, fines de agosto, en vivo y en directo. Quiero, antes de comenzar con el tema que nos convoca hoy, hacer una aclaración sobre la presentación del jueves anterior, la del jueves 14, que en el último slide, donde presento las dos asociaciones, el colegio y la ATI, para traductores e intérpretes, omití agregar a ADICA. ADICA es la Asociación Argentina de Intérpretes a nivel nacional. La omití primero y principal porque no puedo emitir mucha opinión, ya que no formo parte de la asociación. Y segundo, que decidí dispensar esa info porque si pueden ingresar a cualquiera de las tres páginas, van a ver que en ADICA, si van a la parte de aranceles orientativos, honorarios orientativos, diría que prácticamente igual que lo que ofrece el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Generalmente yo hago una revisión de los aranceles de manera mensual, si no bimestral, cada 45 días. Y la realidad es que casi siempre están alineados el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires y ADICA. De todos modos, vamos a ver que en el material de soporte que vamos a revisar hoy, en uno de los archivos, al final de todo, en la última página, figuran otras asociaciones y una de las últimas es ADICA y tienen ahí el link que los puede redireccionar directamente a la página y particularmente en el menú la parte de los aranceles orientativos. Bien, aclarado esto, muchas gracias por la paciencia. Vamos a hacer una apertura de nuestro tema de hoy. Vieron que cuando hicimos el trabajo de presupuestar una posible actuación de intérpretes, que es parte de la actividad que tienen que presentar antes del jueves 28, y que cada uno de ustedes que tenía asignado una actuación distinta, deben haber visto que en ningún lado, ¿sí?, hay una normativa o hay un ente regulador que los va a supervisar, ¿sí?, salvo en la parte legal, que los intérpretes, ese es otro tema que tenemos para charlar juntos en vivo y hacer un ida y vuelta de preguntas y respuestas y hacer una búsqueda de información y demás. En la parte legal que el intérprete no forma mucha parte, pero sí cuando lo hacemos tenemos un ente de supervisión. Hay muchos organismos. Ustedes saben que en todos los países del mundo hay normas de calidad y de supervisión del producto, ¿sí?, de seguridad del consumo de productos y de servicios. Hay un ente que regula y que dispone una serie de normas con las que todo profesional o producto debe cumplir en su servicio. En el caso de Argentina, el ente que regula esta normativa es el IRAM, ¿sí? Pueden ver en cualquier producto que compren en cualquier lado que siempre hay un código y ustedes pueden acceder, es de conocimiento público, cuáles son las normas y con qué normas de seguridad y estipulaciones de calidad un producto se debe vender o se debe ofrecer al mercado. Pasa lo mismo con los servicios de los profesionales. En el caso de los traductores públicos, el colegio, como así pasa con abogados, ingenieros, arquitectos y demás, los colegios son parte de entes reguladores o por lo menos de supervisión o de coordinación y demás. Bien, entonces a nivel nacional vamos a evaluar las normas IRAM y a nivel internacional vamos a ver las normas ISO 18841. La numeración que tienen las normas ISO 18841 particularmente es la última que se publicó específicamente para interpretaciones en general.
Si ustedes entran a la página, no es fácil entrar a la página de las normas ISO, pero hay varias empresas y varios auditores y consultores que se dedican a asistir a personas, empresas, productos, servicios a cumplir con las normas ISO, o sea que si hacen una búsqueda extensiva en internet las van a encontrar. Hay algunas normas ISO que son específicas para distintos tipos de interpretaciones, particularmente para la interpretación del lenguaje de señas, que en Argentina está dentro de las normas IRAM de interpretación. Aspectos generales. Elegí la ISO 18841 porque es la última normativa respecto de interpretaciones de conferencias a nivel general, ¿sí? No entra en muchas especificaciones. Bien, vamos entonces a revisar cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje para la clase de hoy. Lo principal es comprender los principios claves de las normas ISO 18841 que se publicaron en el año 2018 y también explorar, comprender las normas IRAM en Argentina y intentar o hacer el ejercicio de aplicar ambas en situaciones de la vida real o en escenarios reales en donde nos puede tocar hacer una interpretación. Bien, lo que les recomiendo en este momento es que recurran al campus y en la solapa de mercado laboral van a encontrar, con fecha de la clase de hoy, August 21st, van a encontrar dos archivos PDF. Van a ver ahí las normas IRAM y las normas ISO. O ábranlas directamente o ya si quieren descárguenselas y la pueden guardar en alguna carpeta que tengan ustedes para su organización como profesionales. Les recomiendo que las tengan abiertas, no vamos a leer en detalle durante la clase, no durante la clase, cada una de ellas, pero sí vamos a hacer como un avistaje muy rápido de algunos puntos que quiero que nos detengamos, ¿sí? Bien, vamos a partir de la base más mínima, que cuáles son las competencias básicas de un intérprete. Por supuesto, hablamos del dominio lingüístico. Van a ver particularmente que en las normas IRAM, cuando se define qué es la interpretación, qué es un intérprete, qué es un traductor, qué es traducir, bueno, hay tantas especificaciones que en todas hablamos del dominio lingüístico para lenguajes orales. Y seguido de esa especificación para lenguajes orales, aparece la interpretación del lenguaje de señas, ¿sí? Nosotros en este momento nos vamos a enfocar en los lenguajes orales y por supuesto una de las competencias básicas, de hecho no podrían estar cursando en este momento en la facultad, es el dominio lingüístico. Bien, aplicado a cada una de las interpretaciones, otra competencia básica es el conocimiento temático. Que esté como una competencia básica aquí no significa que yo ya tengo que haber nacido con el conocimiento temático de biología marina del CONICET que estuvieron haciendo ahora el streaming en vivo de los organismos a 3.700 metros bajo el nivel del mar. Lo que decimos es hacer la preparación, adentrarse, armar el glosario, prepararse, anticiparse a la temática en la que vamos a trabajar. Eso incluye cómo lo hacemos, ¿sí? Que nosotros lo venimos viendo desde el principio de año, cómo uno tiene que recabar el material y la información y adentrarse en la temática que va a interpretar desde el momento que cerramos nuestro presupuesto y recibimos la contratación. Y después tenemos una competencia que parece básica, como el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, que es la sensibilidad cultural. Claramente yo creo que no hay persona que dedique su tiempo de estudio, que dedique el esfuerzo, las horas,
la concentración en una carrera como la interpretación o la traducción si no tiene, no digo innato, pero adquirido en su corta vida, la sensibilidad cultural. Ya sabemos que, así como las normas IRAM dicen los lenguajes orales, todo intercambio de comunicación entre partes incluye todos los tipos de lenguaje y también tener esta sensibilidad que de hecho figura como normativa en los dos entes, en las normas IRAM y en las normas ISO. Particularmente en las normas IRAM también habla de lo que sería el ceremonial o el protocolo o la buena educación, por así decirlo, ¿sí? Nos referimos a el respeto para con nuestros clientes, para el orador a quien estamos interpretando, para los oyentes, para mi compañero o compañera de trabajo. Pero la sensibilidad cultural es algo que no debe ser innato. Hay quien lo tiene innatamente o que la vida lo ha puesto en estas situaciones donde la sensibilidad está más a flor de piel, pero se genera, se elabora. Una manera de elaborarla es esto que hacemos casi todos los profes de la facu, que es hacerlos estar al tanto de las noticias alrededor del mundo, de escuchar no solo un lineamiento de noticias o una sola mirada, tratar de abarcar la mayor cantidad de puntos de vista sobre una misma temática y tener siempre tener en base, como un juramento hipocrático, que no uno lo hace como un servicio a la comunidad. Es un servicio que nosotros damos. Insisto, también salió la palabra servicio en la clase anterior. Nosotros damos un servicio. Es algo que hacemos para mejorar la comunicación entre personas, entre grupos, entre países, entre organismos, entre asociaciones y a veces en situaciones que son muy delicadas. A veces menos delicadas, a veces más delicadas. Por lo cual, la sensibilidad cultural es algo que se puede elaborar y en lo que se puede trabajar. Más allá de leer noticias, todo tipo de lectura, de cómo viven, de casos de vidas reales de distintas personas alrededor del mundo, en distintas costumbres, con distintos modos, saber distinguir una religión de otra, una cultura de la otra, una etnia de la otra. ¿Sí? Todo eso son cosas que se trabajan, lo podemos trabajar además para nosotros. Creo que, como dirían los grandes pacifistas, ponerse en los zapatos del otro ayuda siempre a la comunicación, a la comprensión y al llegar a un acuerdo, llegar a un medio y poder entendernos entre todos y convivir sanamente. Bien, entonces, estas son las competencias básicas del intérprete. Sabemos que tenemos que cumplir con estas tres cosas, ¿no? Como que naturalmente esto es parte de. Bien. Dentro de las normativas, estos slides los creé teniendo en cuenta distintos puntos, ¿sí? Los más destacados, en un comparativo de las dos normas. No es solo en las IRAM o solo en las ISO. Después vamos a tener un cuadro comparativo de las dos normas, pero estos son puntos que coinciden y que los pueden encontrar en cualquiera de los dos documentos. Bien, ¿qué pasa con la ética y la conducta profesional? Bien, sí, acá en las dos sabemos que es importante y sabemos que sigue siendo un servicio, no importa para las ISO o para las IRAM. Lo que sí podemos hacer una pequeña distinción de qué importancia le da cada una a cada cosa. Luego lo vamos a ver en el cuadro comparativo, pero lo que sí podemos decir es que si yo tengo que hacer, que es lo que hice, estos slides son un resumen de lo que pude absorber de las dos normas, es que la ISO se enfoca
es un poco bilardista, es más resultista, ¿no es cierto? Las normas ISO van directo al hueso y nos hablan de parámetros específicos como la confidencialidad, la imparcialidad y la precisión. En el caso de las normas IRAM, por supuesto, es importante la confidencialidad, la imparcialidad y la precisión de nuestra interpretación, pero el enfoque está puesto en el servicio público, ¿sí? Luego vamos a ver en el comparado. Esto es un análisis comparativo que pude hacer leyendo en detalle ambas normas, que les recomiendo que lo hagan, no en este momento porque quiero utilizar el tiempo en otro tipo de feedback. Leerlas y aprenderlas y conocerlas es algo que lo pueden hacer fuera del horario de clase. Hay algunas distinciones, hay algunas cosas que también nos enmarca un poco como cultura, como costumbre y cómo cuadramos las profesiones y a qué se le presta más atención y a qué menos. Particularmente en cuanto a la ética y la conducta profesional, la ética es la ética y el profesionalismo es el profesionalismo, acá y en cualquier lado. Pero bueno, sí noté una distinción o una importancia particular en algunos aspectos en las normas ISO y en otras en las normas IRAM. Respecto de, ustedes si quieren pueden ir, de acuerdo al slide al que estamos adentrándonos, pueden ir revisando en las normas. Por ejemplo, a ver, quiero, si pudiese yo acá, denme un segundito que voy a poner la vista de diapositiva, así puedo revisar otros documentos. Pueden ver que en el punto 3 de las normas IRAM, si van al índice, ¿sí? Van a ver que el punto 3 ocupa, si no me equivoco, más de 5 páginas, ¿sí? ¿Qué hacemos? Esta cosa que tiene nuestra nación de hacer un poco la burocracia y entrar en detalles, que no está mal, no es algo malo para todas las situaciones, pero tenemos como 5 o 6 páginas de lo que es la definición de traducir, que es la definición de traducción, que es la definición de interpretar, que es la definición de la interpretación, la definición del intérprete. Hay cosas que yo no digo que estén de más, me parece que está bien que esté, para algo es una normativa y es algo que nos da un parámetro y un marco sobre el que trabajar y para que todos seamos profesionales en la materia que sea, en este caso en la interpretación. Pero sí hay cosas que se enfocan que no tienen que ver tanto con la calidad o con el servicio en sí de la interpretación, sino en con qué cosas tengo que lidiar, por así decirlo, ¿sí? Entonces, a lo que vamos en cuanto a lo que es el servicio en sí, a la prestación de la interpretación, a la actuación de la interpretación, nuestra actuación como intérpretes, sí pude destacar que en el caso de las normas ISO 18841, se le da mucha importancia a la preparación previa, ¿sí? ¿Por qué esto lo indiqué? Porque se acuerdan que en la clase anterior que estábamos viendo cuáles eran los parámetros o las variables para armar un presupuesto, en el slide un poco más desarrollado de las pautas que tenemos que seguir o de las cosas que tenemos que tener en cuenta para armar el presupuesto, se vislumbraba esto de la preparación, ¿no? La preparación era, si no me equivoco, dentro del admin time, yo lo había englobado. El tema de la preparación, del tiempo que me va a llevar a mí, a armarme el glosario y demás, pueden ver que en la ISO se le da importancia, en la CIRAM también, pero no se marca como una normativa. Después, lo que sí pueden ver, por eso digo, aparecía, ¿no? en un avistaje general de cómo armar un presupuesto a nivel internacional,
que era los slides de la clase anterior eran un poco para que puedan abrirse a un comercio también extranjero, más allá del argentino. Pero eso también tuvo que ver teniendo en cuenta las ISO 18841. Van a ver que en cuanto a la prestación de servicio de interpretación, en las ISO se abre un punto bastante grande en el uso de las herramientas y de la tecnología. En las IRAM van a ver que hay algunos puntos con algunos incisos donde se habla de las interpretaciones remotas o las interpretaciones a través de medios digitales y demás, pero no hay una normativa tan específica. Tampoco es que las ISO estipula cuánto de la duración, no. Pero lo que digo es que se le requiere, por ejemplo, al cliente que contrata, ponerse de acuerdo entre intérprete y cliente, cómo se van a proveer esas herramientas y la tecnología, quién va a proveerla, ¿sí? ¿Quién va a ser el que lo contrata. En cambio, en las IRAM, esa responsabilidad está puesta más que nada en el cliente que contrata. El intérprete, en ese sentido, a nivel nacional, está un poco más cuidado, ¿sí? En el sentido, más cuidado no es que el otro lo descuida, pero es como que estamos exentos de ciertas responsabilidades, porque además es una responsabilidad en el momento de la interpretación. Si quien contrató el servicio de audio fui yo y algo sale mal, excede a mi trabajo como intérprete, ¿sí? Porque, bueno, me responsabilicé yo del sistema de audio, pasa algo, falla el sistema de audio y se ve empañada mi actuación como intérprete y queda desdibujada la interpretación en sí. En eso las ISO, que son las normas internacionales, pone un poco la carga de ciertas contrataciones de servicios necesarios para que nosotros podamos hacer la interpretación al intérprete también. A ver, lo deja librado a la negociación que se haga entre el intérprete y el cliente. Bien, después se enfoca mucho, las ISO 18841 se enfocan mucho en la integridad y en la precisión, sobre todo en la precisión. Ustedes van a poder leer también, si tienen abierto el documento, que en las ISO se hace mucho seguimiento del cliente y seguimiento del intérprete, ¿sí? Hay como una evaluación de resultado, el compliance, la autoevaluación. En las IRAM no se especifica. No digo que no haya que hacerlo, porque como nosotros trabajamos en Argentina y nos regimos por las normas IRAM, nosotros no nos autoevaluemos, no hagamos un seguimiento del cliente, no pidamos un feedback, no pidamos una evaluación. No. La idea de juntar ambas normativas es que saquemos lo mejor de las dos y que nos ayude a crecer como profesionales y brindar cada vez un mejor servicio, ¿sí? Solo en un pseudo comparado me enfoqué en marcar los puntos en los que más se concentra, por un lado las ISO y por otro lado las IRAM, particularmente lo que corresponde como prestación del servicio de interpretación. Y como pueden leer acá en el slide, en las normas IRAM se enfoca más en los protocolos que debemos seguir, porque están regulados y están supervisados, para justicia y para salud. Fíjense que el segundo punto es la coordinación con organismos públicos, porque la supervisión en justicia y en salud de la actuación del intérprete o de la precisión o de la imparcialidad, de la calidad y del resultado va a estar supervisado en estos dos casos, ¿sí? Justicia y salud, por organismos públicos, ¿sí? En casos privados, en situaciones privadas, la IRAM no entra mucho en detalle, ¿sí? Como que queda un poco más librado a el cliente me contrató, está conforme con mi trabajo, quedará mi contacto para futuras ocasiones y también para el boca a boca y la recomendación, pero no hay quien supervise. No estoy diciendo que la ISO sí lo tenga, pero pone esa responsabilidad de supervisión y de verificación de calidad al propio intérprete y a veces al cliente también. Bien, entonces vamos a nuevamente cambiar la vista para que yo pueda ver el siguiente slide. Bien,
El siguiente slide está dedicado a lo que es garantía de calidad. Nuevamente, en los dos casos, en los dos entes o las dos regulaciones, las dos normas, por supuesto que se da importancia a la garantía de calidad, pero, como les decía, destaqué ciertos puntos en que se diferencian. Como ya habíamos previsto, las normas ISO hablan mucho de la retroalimentación, el seguimiento del cliente, nuestra evaluación de resultado. Son maneras de ir perfeccionando nuestra actuación y obviamente ligado a eso está la mejora en la calidad de la interpretación. Le dan mucha importancia a la formación continua. No es que en las IRAM no esté nombrado, está nombrado y es parte importante y tiene todo un anexo. Pero bueno, particularmente en las ISO es más puntual. Ofrecen algunos organismos, ofrecen algunas entidades o algunos organismos donde también hacer certificaciones en distintas modalidades de interpretación, en distintos temas científicos, literarios, etc. Y también se le da gran importancia al monitoreo de desempeño. El monitoreo de desempeño particularmente, lo que sí indica la norma ISO internacional es que en cualquier situación en la que nosotros estemos actuando de intérpretes, puede haber un monitor que represente a la entidad ISO, ¿sí? En la CIRAM, esa figura, como pueden ver en el segundo punto, en la segunda imagen de las normas IRAM, está abocado particularmente a la supervisión institucional, como ya habíamos dicho, en marcos legales, médicos, ¿sí? Porque, bueno, existe una supervisión y una institución que respalda al profesional que puede estar haciendo un monitoreo de desempeño. En lo privado eso se desdibuja un poco, puede justo que dé la casualidad que, bueno, un representante de las normas IRAM estén presentes en una actuación de interpretación, pero digamos, no es lo más común. Y fíjense que sí, en las normas IRAM se dedica todo un punto, diría yo, si no me equivoco es el punto 5, no me acuerdo en qué inciso, hasta en un momento habla de que al intérprete se le debe proveer una botella de agua y un vaso donde servirse el agua para que lo pueda tomar. Y eso es una responsabilidad de quien contrata. Imagínense qué específico que es en las normas sindicales que, por supuesto, abogan por nuestra seguridad, por la comodidad y por el entorno que va a garantizar que cualquier profesional trabaje de manera segura, con buena calidad y dentro del marco que lo habilita, ¿sí? Pero uno puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, en más detalle, menos detalle. A alguno le parece que puede sobrar algún detalle, a otro puede ser que diga, no, está bien, me parece perfecto, más allá de la opinión y de la imparcialidad que nos tiene que caracterizar como intérpretes, la realidad es que asegura la comodidad, el bienestar y el desempeño de cualquier profesional. Les recomiendo que lean el punto 5 en totalidad, tiene varios incisos y subniveles, pero si no me equivoco es el 5.1.5, una cosa así, que hasta habla del vasito de agua. Eso me impresiona, obviamente eso en las ISO ni se charla. Bueno, las normas ISO, que son normas que obviamente tienen que aplicarse en cualquier parte del mundo porque son normas internacionales, son aspectos más generales. Bien, lo cual no indica que no la estudiemos o no abarquemos este tema también. Bien, llegamos al slide de la parte de soporte técnico y organizacional. Otra vez, insisto, pongo dos imágenes y pongo como una división en lo que indican las normativas ISO y las normativas IRAM, lo cual no significa que en alguna de las dos este punto no aparezca, ¿sí?
y tampoco es una comparación diciendo para terminar de resolver cuál es mejor, cuál es peor, qué nos falta, qué nos sobra. No es la idea. La idea es poder aplicar lo mejor de los dos mundos. Solo en esta división que estoy haciendo entre ISO e IRAM es qué pareciera ser a una lectura así de simple vista, cuáles son las cosas que más peso parecieran tener. De hecho, los slides también están agrupados por puntos generales que ambas normativas tienen en cuenta, ¿sí? La garantía de calidad, el soporte técnico, la contratación, el entorno, la modalidad, etc. Solo destacar en cada punto, en cada slide, por así decirlo, qué pareciera tener más peso o aparenta tener más peso. Uno no es mejor que el otro. Insisto, la comparación no es para descartar, sino para sumar, ¿sí? Como podemos ver en esta slide de soporte técnico y organizacional, las ISO hacen mucho hincapié en el equipamiento y la coordinación. Cuando hablamos de coordinación, hay puntos más específicos y menos específicos cuando lean la ISO en más detalle. En coordinación está hablando a la coordinación de un líder o un coordinador de interpretación sobre quienes van a actuar en la conferencia o la reunión o lo que fuese para la que nos están contratando. No están hablando de la coordinación del organismo que organiza, ¿sí? Lo que me refiero es, nosotros vamos a interpretar una conferencia de 4 popes en bioquímica. Por supuesto que esa conferencia la está coordinando alguien, ¿sí? En representación de alguna entidad que se dedica a la bioquímica, y es quien nos va a contratar. Cuando nos contrata de manera así, directa, que puedo ir yo con uno o una colega, o me contrata a mí, por separado a otro y por separado a otro, que se puede dar, por eso la importancia de las buenas prácticas entre colegas también. Eso es, la coordinación es del organizador del evento. Acá estamos hablando de cuando se contrata a un equipo de interpretación. Un equipo de interpretación siempre va a tener un project manager, como así hay project managers de traducciones en editoriales y demás, que es quien va a ser la conexión entre el cliente y los profesionales que actuemos en la fecha contratada. Habla de esa coordinación, ¿sí? Por supuesto, tiene puntos en donde la responsabilidad de la coordinación y cuál es la información que los intérpretes, los profesionales que vamos a estar en esa fecha necesitamos, la información, la anticipación, todo material que pueda ser beneficioso para el contexto y la temática y demás. Bueno, obviamente también habla en varios puntos de esa coordinación, responsabilidad del organizador del evento, pero hay mucho de estos grupos o estas empresas de interpretación contratadas donde van más de 2 o 3 intérpretes y tienen un project manager, ¿sí? Habla mucho de esa coordinación también. El equipamiento, ponerse de acuerdo. ¿Quién va a proveer los sistemas de audio? ¿Quién va a proveer las cabinas? Saben, lo vimos a principio de año, que se pueden rentar cabinas móviles. ¿Quién lo va a hacer? Va a ser el evento, se va a llevar a cabo en un lugar donde ya directamente hay una sala de conferencias, tienen un equipo de interpretación, etc. Bien, otro hincapié muy importante es la protección de datos. La confidencialidad en las ISO es un punto bastante extenso. Bueno, por supuesto, cada uno tiene su recomendación. Vamos a ver también a lo largo de este último cuatrimestre en esta materia modelos de contratos de confidencialidad, ¿sí? Cláusulas de confidencialidad. Bueno, van a ver, yo varios se los voy a mostrar tapando quien contrata, que son varias cláusulas que he firmado a lo largo y que firmo en algunos clientes incluso mensualmente, que son algunos clientes fijos que tengo para distintas interpretaciones. Vamos a ver modelos de contratos, de disposiciones, cláusulas, etc.
Bien, ¿qué pasa en las normas IRAM? Cuando yo termino de leer todo lo referido a soporte técnico y organizacional en las normas IRAM, siento que el hincapié está en la seguridad laboral. La seguridad laboral no solo que el sistema de audio sea bueno y se escuche nítido, sino quién lo provee, que las cosas estén en un buen estado, que yo no corra ningún tipo de riesgo, ¿sí? A nivel bienestar físico y de salud. Y se hace mucho hincapié en la accesibilidad y los derechos laborales. Como ya vimos en el slide anterior, el tema de las normas sindicales o las estipulaciones sindicales que protegen al trabajador en Argentina son muy fuertes, entonces, por supuesto, en las normas IRAM eso también está previsto, ¿sí? Insisto, no es para comparar y descartar, es para comparar, que nunca está mal, ¿sí? Y sumar e incorporar, ¿sí? Si yo tengo las normas IRAM, que me parece con las que estoy de acuerdo y está todo divino, qué bueno esto, pero mira, en las ISO dicen esto, che, lo incorporo. Porque al fin y al cabo yo soy un profesional independiente también. O el día de mañana que puedan trabajar para una agencia de intérpretes, no importa. Pero lo que digo, yo soy mi propio producto. Mi servicio es mi propio producto. Entonces, si yo puedo mejorar y puedo estipular y puedo pedir ciertas cosas o puedo negociar ciertas cosas para beneficio de ambas partes, bienvenido sea. La idea es sumar, no restar, ni chicanear, ni nada por el estilo. Bien, ahora sí vamos a ir al slide del cuadro comparativo. Es más o menos un resumen, más en un pantallazo más visual. Van a ver que hay 3 columnas. Bien, en estas 3 columnas, primero la columna de los aspectos generales, que en realidad son las 5 slides del contenido de ambas normas, que enfoca la ISO y que enfoca la IRAM. Bueno, ¿cuál es el alcance del aspecto de la interpretación y de nuestra competencia como intérpretes? Habíamos dicho que en las normas ISO destaca cumplir con estándares internacionales. Obviamente en las normas IRAM es una adaptación local de normas internacionales y obviamente se extiende un poco más en ciertas especificaciones para la Argentina. De acuerdo a la ética y la deontología profesional que los intérpretes debemos salvaguardar y resguardar y defender, en las normas ISO se destaca la confidencialidad, la imparcialidad y la precisión, y en las normas IRAM el enfoque en el servicio público. En cuanto a las competencias, por supuesto, en ambos casos se habla del lenguaje, del idioma y demás. En las ISO se destaca el idioma, la cultura y la experiencia, y en las normas IRAM las vías de certificación local. Bien, en cuanto a las garantías de calidad, en las ISO destacan la retroalimentación, la capacitación continua y la supervisión, y en las normas IRAM la supervisión institucional, sobre todo, ya lo nombramos esto en el slide original de garantía de calidad, sobre todo en organismos que tengan que ver con lo judicial, lo legal y lo médico. En la slide de soporte técnico y coordinación también, en las ISO destaca la importancia del equipamiento, la seguridad y la seguridad de la información, sobre todo la confidencialidad, el resguardo de datos, y en las normas IRAM los derechos laborales y la accesibilidad a todos los profesionales y todas las personas. Cuando lean detenidamente las IRAM, en uno de los últimos puntos, creo que es uno de los anexos, habla de el modo del habla del intérprete y se enfoca muchísimo en esto de, a pesar de que yo puedo estar haciendo la interpretación de una temática muy formal, con un registro muy académico, tengo que saber también adaptar mi modo de habla para las personas que estén participando y que no tengan ese alcance de modo de habla o ese lenguaje técnico o esa formalidad
tengo que poder adaptarme de acuerdo a la audiencia. Esto no significa que porque hay 3 entre 500 asistentes que no entienden, voy a hablar todo de manera muy lineal o muy literal para que sea entendible para solamente 3 asistentes. Tengo un poco hablando de esto de la sensibilidad cultural que es necesaria como una de las competencias y una de las características principales de los intérpretes. Saber adaptarse, tener cintura, no aparece en una norma, pero son cosas que estamos viendo. Sí van a poder identificar en el anexo B de las normas IRAM, incluso habla de la vestimenta, el volumen de la voz, las reglas de la buena educación y demás. Eso sí figura en las normas IRAM, son recomendaciones, pero es todo un anexo en el que en ese anexo, en el anexo B, se incluyen estas particularidades o estas recomendaciones que el ente IRAM nos ofrece. Muy bien, vamos a como reflexión, al menos de mi parte, y espero que por lo menos coincidan en estas y pueden agregar más. Creo que en ambos casos, estoy segura que en ambos casos promueven el profesionalismo y la confianza en nuestro trabajo y la confianza que debemos proveerles a nuestros clientes y a nuestros potenciales clientes, que son esenciales. Sin eso no se puede actuar como intérpretes en ninguna de las situaciones o de los escenarios reales que pudimos ver y los que conocemos, en los que trabajamos. Sin ética y sin el tiempo debido de preparación, nuestro trabajo nunca va a alcanzar la calidad necesaria. Y claramente, una de las cosas por las que me encanta mi profesión y elegí hacer esto en la vida es que los intérpretes somos puentes lingüísticos y culturales. No queda solo en las palabras, sino en lo que las palabras contienen, conocer las culturas y tener la empatía suficiente, manteniendo la imparcialidad, para poder ayudar a la comunicación entre personas, entre pueblos, entre organismos, ¿sí? Bueno, espero que para ustedes tenga más o menos la misma reflexión, mínimamente estos 3 puntos, y podemos agregar cuando nos volvamos a encontrar en vivo y en directo y podemos charlar sobre el tema. Les recomiendo leer al menos una vez en profundidad ambas normativas y vamos a ir desasnando alguna duda o compartiendo algunas formas de ver o de pensar o de haber leído las normas cuando nos encontremos y podamos tener una interacción más fluida. Bueno, los veo el próximo jueves 28, ya en vivo, compartiendo y riéndonos un poquito más y yo por lo menos sintiendo que hay alguien del otro lado que me escucha. Bueno, les mando muchos besos, les deseo muchos éxitos y que estén sanos y salvos hasta mi retorno el jueves 28. Bye bye.